¿Alguna vez has sentido que todo está perdido, que la oscuridad ha cubierto tu vida y no hay luz al final del túnel? Imagina estar en el momento más difícil de tu existencia, donde la desesperanza te abraza sin piedad y tus fuerzas parecen haberse ido para siempre. Así comenzó la historia de Ana, una mujer común, pero con una fe extraordinaria que la llevó a descubrir un milagro que cambiaría su destino para siempre. Ana había perdido a su esposo en un accidente trágico, dejando sola a sus 2 hijos pequeños y una deuda enorme que parecía imposible de pagar. Su corazón estaba roto, y las noches eran largas y llenas de lágrimas silenciosas. En su desesperación, pensó que Dios la había abandonado, que sus oraciones no tenían respuesta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de rendirse, algo increíble sucedió. Un día, mientras caminaba sin rumbo por las calles de su ciudad, Ana encontró una pequeña iglesia con la puerta abierta y una luz cálida que invitaba a entrar. No sabía por qué, pero sintió una fuerza inexplicable que la empujaba a cruzar ese umbral. Allí, en medio de un grupo de personas que oraban con fe, Ana escuchó palabras que tocaron su alma. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Esa frase no solo resonó en su corazón, sino que se convirtió en un ancla de esperanza para ella. A partir de ese momento, su vida comenzó a transformarse, y aunque los problemas seguían presentes, Ana aprendió a verlos desde una perspectiva diferente, con la confianza de que Dios hablaba directamente a su vida, guiándola paso a paso hacia la luz. Esta es una historia real de fe, de lucha y de milagros, que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios habla y nunca nos abandona. Acompáñame en este relato que tocará tu corazón y renovará tu esperanza. Porque cuando Dios habla, la vida cambia. Bienvenidos a Cuando Dios habla, un espacio donde cada historia busca tocar el corazón y fortalecer la fe a través de relatos reales y versículos bíblicos que inspiran y renuevan el alma. Hoy te traigo una historia que habla de esperanza en medio de la oscuridad, de cómo la fe puede iluminar incluso los momentos más difíciles de la vida. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Si esta historia te conmueve, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos o familiares, porque el mensaje que Dios nos da a través de sus palabras merece ser escuchado por todos. Además, me encantaría saber desde dónde nos ves hoy. Déjame en los comentarios el nombre de tu país y ciudad, para sentirnos más cerca y crear juntos esta comunidad de fe y esperanza. Cada comentario es un paso más para que este mensaje llegue a muchas personas que necesitan escuchar que Dios habla y que Él está siempre presente. En este relato conoceremos a Ana, una mujer que enfrentó una gran pérdida y encontró en Dios la fuerza para seguir adelante. Sus días estaban llenos de incertidumbre, pero a través de un encuentro inesperado con la palabra de Dios, descubrió un camino de luz y sanación. Quédate hasta el final porque esta historia está llena de enseñanzas que pueden transformar tu vida, recordándote que no importa cuán profunda sea la noche, la luz de Dios siempre está allí para guiarte. Ahora sí, comencemos este viaje de fe y esperanza. La pérdida que cambió todo. Ana nunca imaginó que una sola noticia pudiera desmoronar su mundo entero en cuestión de segundos. Era una mujer llena de sueños, con una familia que amaba profundamente y planes para un futuro prometedor. Pero aquel día, todo cambió. Recibió una llamada inesperada que le anunció la muerte trágica de su esposo en un accidente de tráfico. La palabra accidente sonaba fría y distante, pero para Ana significaba un abismo insondable de dolor y soledad. El corazón se le rompió en 1000 pedazos, y mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas, sintió que la vida le arrebataba no solo a su compañero de vida, sino también su seguridad, su paz y su esperanza. Sus hijos, pequeños e inocentes, no entendían la magnitud del vacío que se abría ante ellos, pero Ana sabía que ahora la responsabilidad de sostener a esa familia estaba toda sobre sus hombros. Los días siguientes fueron un torbellino de lágrimas, trámites y un dolor que parecía no tener fin. En medio de la tormenta emocional, Ana sentía que Dios estaba silencioso, que sus oraciones no eran escuchadas. ¿Por qué me has abandonado?, se preguntaba una y otra vez. Pero en su corazón, aunque débil, una pequeña voz le decía que debía resistir, que no estaba sola. Las cuentas se acumulaban, y el miedo a no poder pagar la hipoteca ni alimentar a sus hijos la acompañaba día y noche. La angustia se convertía en un peso insoportable, y por momentos Ana pensaba que su fe se desvanecía entre la desesperación. Sin embargo, algo dentro de ella la impulsaba a buscar una luz, un signo, una esperanza que le mostrara que todavía podía levantarse. Un domingo por la mañana, después de noches sin dormir, Ana decidió salir a caminar por su barrio, sin rumbo fijo. La ciudad parecía indiferente al dolor que ella llevaba dentro, pero mientras caminaba, vio una iglesia con la puerta abierta y una luz cálida que brotaba desde su interior.
Era como un faro en medio de la oscuridad, y aunque no estaba segura de qué buscaba, su corazón le indicó que entrara. Al cruzar la puerta, fue recibida por un grupo de personas que oraban con fervor, sus rostros llenos de paz y esperanza. Ana se sentó al fondo, sintiendo que algo diferente comenzaba a suceder. El pastor tomó la palabra y leyó Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Esa frase cayó sobre su alma como lluvia en tierra seca, despertando en ella una chispa de vida. En ese instante, Ana entendió que aunque el dolor era grande, no estaba sola. Dios hablaba a su corazón, no con voz audible, pero sí con un susurro profundo que le decía: «Aquí estoy, contigo en cada paso». Fue un momento de paz que nunca había sentido desde la tragedia, y aunque la tristeza seguía presente, empezó a sentir la semilla de la esperanza. Los días siguientes, Ana volvió a la iglesia, comenzó a leer la Biblia y a orar con más fuerza. Poco a poco, las palabras de Dios se convirtieron en su refugio y fortaleza. A través de versículos y relatos, encontró respuestas para su alma dolida, y la fe comenzó a crecer en medio del dolor. No fue fácil, pero aprendió que la presencia de Dios no elimina el sufrimiento, sino que nos sostiene en medio de él. Su comunidad en la iglesia también fue un apoyo fundamental. Personas que, aunque no conocían su historia completa, le ofrecían su amor, sus oraciones y su compañía sincera. Ana comprendió que Dios habla no solo a través de la palabra escrita, sino también a través del amor y la solidaridad que se manifiestan en los demás. Así comenzó un nuevo capítulo en la vida de Ana. No fue un final feliz inmediato, pero sí el comienzo de un camino donde la fe sería su ancla y su luz. Ella aprendió que cuando Dios habla, lo hace para transformar el corazón, para dar esperanza cuando todo parece perdido, y para recordarnos que nunca estamos solos, incluso en las noches más oscuras. El encuentro con la esperanza. Después de su primer visita a la iglesia, Ana no podía dejar de pensar en aquel versículo que había resonado tan profundamente en su corazón. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Esa frase se convirtió en un refugio invisible que la acompañaba en cada momento difícil, una luz tenue que comenzaba a brillar en su vida llena de sombras. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. Ana debía enfrentar sola las responsabilidades que su esposo había dejado, y la tristeza amenazaba con aplastarla en cada paso. Las noches seguían siendo largas y los niños extrañaban a su padre, llorando en silencio mientras ella intentaba contener su propio dolor para no quebrarlos aún más. Un día, mientras leía la Biblia en su pequeña casa, Ana encontró otro versículo que pareció hablarle directamente. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Esa imagen de Dios como un pastor cuidadoso, guiándola por verdes praderas a pesar del valle oscuro que atravesaba, la hizo sentir protegida y amada. Comprendió que la provisión de Dios no siempre es inmediata o visible, pero es constante y fiel. Motivada por esa nueva esperanza, Ana decidió buscar ayuda en su comunidad, no solo espiritual, sino también práctica. Se acercó a un grupo de apoyo en la iglesia que ayudaba a familias en dificultades, y aunque al principio le costó aceptar la ayuda, poco a poco comenzó a sentir que no tenía que cargar sola con toda la carga. La fe de Ana se fortaleció también en la oración diaria. No se trataba ya de pedir que el dolor desapareciera, sino de pedir fuerzas para enfrentarlo y sabiduría para cuidar de sus hijos con amor y paciencia. Descubrió que cuando Dios habla a través de la oración, sus palabras son respuestas que llegan en forma de paz, fortaleza y claridad. En una de esas noches de oración, Ana tuvo un sueño que la llenó de paz. Soñó con su esposo, sonriendo y diciéndole que debía seguir adelante, que Dios tenía un plan para ella y los niños. Aunque el sueño no borraba la tristeza, le dio un nuevo sentido a su lucha. No era solo por sobrevivir, sino por construir un futuro lleno de esperanza para sus hijos. Poco a poco, Ana empezó a encontrar pequeños milagros en su día a día. Un vecino que le ayudaba con las reparaciones en la casa, una oferta inesperada de trabajo, o simplemente una palabra de ánimo en el momento justo. Entendió que cuando Dios habla, lo hace también a través de esas señales que a veces pasamos por alto. En la iglesia, Ana participaba más activamente. Compartía su testimonio y escuchaba los relatos de otros que, como ella, habían atravesado tormentas y habían encontrado en la palabra de Dios la fuerza para seguir adelante. La comunidad se convirtió en un refugio donde las heridas sanaban y la fe crecía. Pero no todo era fácil. Hubo momentos en que la tristeza regresaba con fuerza, y Ana se preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría plena. Fue entonces cuando encontró en la Escritura otra promesa poderosa: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28.
Esa invitación de Jesús se convirtió en su ancla en la tormenta, el lugar donde podía dejar sus cargas y encontrar descanso verdadero. Ana comprendió que la esperanza no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios camina con nosotros en medio de ellos. Su historia apenas comenzaba, pero su corazón ya estaba transformado por la fe, y sabía que cuando Dios habla, lo hace para darnos vida y renovación incluso en el desierto más árido. La batalla interior y la fuerza renovada. Aunque Ana había encontrado en la fe un refugio y una esperanza renovada, la lucha interna seguía siendo fuerte. La tristeza profunda y el miedo a un futuro incierto muchas veces la atacaban en silencio, especialmente cuando estaba sola. Había noches en las que el cansancio y la desesperanza parecían vencerla, y la tentación de abandonar todo era grande. Sin embargo, en esos momentos, Ana recordaba las palabras que le habían dado vida: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Salmo 27, 1. Ese versículo se convirtió en un escudo que usaba contra sus pensamientos negativos, una armadura invisible que le recordaba que no estaba sola en la batalla. La comunidad de la Iglesia seguía siendo un apoyo fundamental. Las reuniones, los testimonios y las oraciones colectivas le recordaban que muchos habían enfrentado pruebas similares y que la fe había sido la clave para superarlas. Ana comenzó a sentir que su dolor tenía un propósito mayor, que su historia podía inspirar a otros a no rendirse. A pesar de ello, no fue fácil romper con la tristeza. Ana tuvo que aprender a ser paciente consigo misma, aceptar que sanar lleva tiempo y que no siempre se puede avanzar en línea recta. A veces retrocedía, pero su fe le enseñaba que el perdón y la misericordia de Dios también incluían a ella misma. Un día, mientras meditaba en la Biblia, Ana encontró en Filipenses 4:13 una fortaleza renovada: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esa frase le dio el valor para enfrentar cada día con un poco más de valentía, sabiendo que no dependía solo de sus fuerzas, sino de un poder superior que la sostenía. La rutina diaria se volvió una batalla constante, pero Ana descubrió que Dios hablaba también en los pequeños detalles: el abrazo de sus hijos, una sonrisa amiga, el canto de los pájaros en la mañana. Aprendió a agradecer cada bendición, por pequeña que fuera, y eso transformó su perspectiva. En la iglesia, comenzó a involucrarse más, ayudando en la cocina y participando en actividades para apoyar a otras familias. Ese servicio la llenaba de propósito y le recordaba que Dios utiliza nuestras pruebas para formar nuestro carácter y hacer de nosotros instrumentos de su amor. Una de las noches más difíciles llegó cuando la enfermedad atacó a uno de sus hijos. El miedo volvió a invadir su corazón, pero esta vez, en lugar de desesperarse, Ana se aferró a la oración. Recordó que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende, Salmo 34, 7. Esa promesa le dio paz y fortaleza para pedir por la sanación y cuidar con fe. Poco a poco, Ana vio cómo Dios respondía en medio de las dificultades. La salud de su hijo mejoró, las puertas de trabajo se abrieron y la paz comenzó a llenar su hogar. No fue un camino sin obstáculos, pero la batalla interior que había librado la había hecho más fuerte y más cercana a Dios. Ana comprendió que la verdadera fuerza no viene de evitar el dolor, sino de caminar con Dios a través de él. Su historia era testimonio vivo de que cuando Dios habla, transforma corazones y renueva vidas, dándonos la valentía para seguir adelante, aun cuando todo parece perdido. La transformación a través del servicio. A medida que Ana fue encontrando estabilidad emocional y espiritual, comenzó a descubrir que su fe no solo era para ella, sino para compartir con otros. El dolor y la lucha que había vivido se transformaron en una fuente de empatía y fuerza para ayudar a quienes también atravesaban momentos difíciles. La iglesia se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde no solo recibía, sino que también daba. Ana empezó a participar en grupos de apoyo para viudas y madres solteras, compartiendo su testimonio y escuchando las historias de otros, formando una red de amor y comprensión. Un día, en una reunión, una mujer joven le preguntó cómo había logrado superar su dolor. Ana, con lágrimas en los ojos, respondió que la clave había sido escuchar a Dios, confiar en sus promesas y nunca perder la esperanza, incluso cuando todo parecía perdido. Esa sinceridad tocó profundamente a todos los presentes. A través del servicio, Ana fue sanando heridas profundas. Ayudar a otros le permitió poner en perspectiva sus propios problemas y encontrar un propósito renovado en su vida. Descubrió que Dios habla en la entrega, en el amor desinteresado que cambia vidas y fortalece almas. Además, Ana comenzó a organizar pequeños eventos en la iglesia para recaudar fondos y ayudar a familias necesitadas. La comunidad respondió con generosidad, y pronto, ella se convirtió en un pilar fundamental de apoyo para muchos. Pero no todo fue sencillo. A veces, la responsabilidad y el cansancio físico y emocional amenazaban con agotarla.
En esos momentos, Ana recordaba las palabras de Jesús: «Mi yugo es suave y mi carga ligera», Mateo 11:30. Eso le ayudaba a cargar su cruz con amor y confianza. La transformación de Ana era evidente para quienes la conocían. De una mujer quebrantada y desesperada, había pasado a ser un ejemplo de fortaleza y esperanza, un testimonio vivo de que cuando Dios habla, nuestra vida puede cambiar radicalmente. Su historia comenzó a difundirse en la comunidad, y muchas personas se acercaban a la iglesia buscando esa misma paz y renovación que Ana había encontrado. Ella siempre les decía que el primer paso es abrir el corazón para escuchar la voz de Dios, que a veces susurro, pero siempre está presente. En medio de esta transformación, Ana no olvidaba sus raíces ni la batalla que había librado. Cada noche, al acostarse, daba gracias a Dios por las pruebas y bendiciones, consciente de que sin esas experiencias no habría llegado a donde estaba. Ana sabía que la fe es un camino constante, lleno de desafíos y aprendizajes, pero también de milagros y bendiciones. Su historia seguía escribiéndose, y ella estaba dispuesta a seguir escuchando a Dios, para ser luz para otros en medio de la oscuridad. El testimonio que inspira y renueva. Con el paso del tiempo, Ana se convirtió en una voz de esperanza en su comunidad. Su testimonio no solo era palabra, sino vida transformada. La gente veía en ella un ejemplo tangible de que, aunque el dolor puede ser profundo, la fe en Dios puede levantar incluso al más quebrantado. Ana comenzó a participar en eventos y encuentros en diferentes iglesias de su ciudad, compartiendo su historia con la pasión de quien ha vivido la experiencia y sabe que puede cambiar vidas. Sus palabras llegaban al corazón, y muchos se sentían impulsados a renovar su propia fe y esperanza. En cada relato que compartía, Ana siempre citaba versículos que la habían sostenido en su camino. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros», dice el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11, era uno de sus favoritos, porque le recordaba que Dios siempre tiene un propósito incluso en las pruebas. Su familia también reflejaba el cambio. Sus hijos crecían rodeados de amor y fe, aprendiendo que la vida puede ser difícil, pero con Dios de su lado, todo es posible. Ana veía en ellos la recompensa más grande de su perseverancia y confianza. Pero Ana no se conformó con su propia sanación. Su visión se amplió para ayudar a otras mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente madres que, como ella, enfrentaban la soledad y la incertidumbre. Con la ayuda de la Iglesia, creó un programa de apoyo y formación para que pudieran reconstruir sus vidas con dignidad y fe. Los frutos de ese trabajo comenzaron a verse rápidamente. Muchas mujeres encontraron empleo, estabilidad emocional y una comunidad que las sostenía. Ana sentía que Dios hablaba a través de cada una de esas vidas renovadas, confirmando que su llamado era real y poderoso. En sus momentos de reflexión, Ana recordaba los días oscuros, el dolor que parecía no tener fin, y se maravillaba de la transformación. Sabía que no era por sus fuerzas, sino porque Dios había hablado a su vida y había guiado cada paso. Su historia se volvió inspiración también para jóvenes y hombres que veían en ella un ejemplo de resiliencia y fe. Ana enseñaba que el camino no está libre de dificultades, pero que la voz de Dios es la que nos da dirección y esperanza. Cada vez que compartía su testimonio, Ana invitaba a quienes la escuchaban a abrir sus corazones, a dejar que Dios hable en medio de sus vidas. Recordaba que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de transformar la realidad más dura en un milagro cotidiano. Así, Ana se convirtió en una mujer cuya vida habla más fuerte que cualquier palabra, un testimonio vivo de que cuando Dios habla, la oscuridad se convierte en luz, la desesperanza en esperanza y la muerte en vida. Su historia es una invitación para todos a escuchar con fe y dejar que Dios transforme cada rincón de nuestra existencia. La historia de Ana nos enseña que, aunque la vida nos ponga pruebas dolorosas y difíciles, nunca estamos solos. Cuando el corazón se rompe, Dios habla con una voz suave y poderosa que trae esperanza, sanación y renovación. Su palabra es luz en la oscuridad y fuerza en la debilidad. Cada paso que Ana dio, desde el dolor hasta el servicio, nos muestra que la fe no elimina las dificultades, pero sí nos da el coraje para enfrentarlas. Su testimonio nos invita a abrir nuestros corazones y escuchar esa voz divina que nunca deja de hablarnos, incluso cuando creemos que el silencio es eterno. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas, que comentes desde donde nos ves y que te ha inspirado. No olvides suscribirte y darle like para que juntos sigamos descubriendo cómo Dios habla a través de relatos reales que transforman vidas. Recuerda, Él está contigo, hoy y siempre.